Vamos a hablar un poco más sobre funciones. Vamos a ver un par de detalles. Por una parte vamos a ver qué diferencia existe entre parámetros y argumentos. Y por otra parte vamos a ver cómo usar funciones para evitar que haya código repetitivo en nuestros programas. La palabra parámetro y la palabra argumento se suelen usar como sinónimos, pero realmente si somos estrictos no significan la misma cosa. Un parámetro realmente sería lo que indicamos cuando definimos la función. Por ejemplo, si hacemos una función que dibuje una línea formada por varias letras y le indicamos que queremos que se especifique la cantidad de letras y la letra a repetir, tanto esa cantidad, ese int n, como la letra, ese char letra, serían parámetros. Es decir, los datos que indicamos cuando definimos la función. Pero cuando llamamos a la función desde main o desde algún otro punto, pondremos valores en esa llamada. Esos valores, por ejemplo, si decimos que queremos escribir 3 guiones, pues ese 3 y ese guión serían los argumentos. Es decir, los argumentos serían los valores reales que se dan a los parámetros cuando llamamos a la función. Por otra parte, estamos usando las funciones para simplificar problemas, descomponiéndolos en problemas más sencillos, en subproblemas. Pero tenemos varias pistas que nos avisan de que algo no está bien del todo como está y que deberíamos descomponerlo en funciones. Una de las pistas, por ejemplo, es si vemos que una zona del programa sirve a una funcionalidad concreta. Por ejemplo, si todo este bloque de 20 líneas o de 30 o de 40 corresponde a la opción de añadir. Parece razonable entonces que la opción de añadir pase a estar en una función aparte. Una segunda pista es que si vemos que algo está quedando demasiado grande, quizás es que sea demasiado complejo y convenga dividirlo. La pega es que es demasiado grande, pues la mayoría de autores coinciden en que 60 líneas, que es una página impresa en papel, es el límite que prácticamente en ningún caso se debería superar. Solo en algún caso de algún switch más o menos largo o cosas por el estilo, en casos muy concretos tendría sentido superarlo. De hecho, la mayoría de autores actuales coinciden en que ni siquiera 60, que apenas 25 líneas, que es el tamaño convencional de una pantalla, es mucho más razonable para que en un solo vistazo en pantalla se tenga toda la función a la vista. Y hay quienes afinan todavía más y dicen que no debería pasar de unas 15 líneas siquiera. En realidad un límite bastante razonable es el de las 25. ¿Vale? Entonces intentaremos andar por ahí. Hacer funciones que no pasen de unas 20, 25, máximo 30 líneas por lo general. Finalmente, una tercera pista de que deberíamos dividir algo en funciones es si vemos que hay distintas partes del programa que hacen exactamente lo mismo. Entonces, ese algo debería sacarse a una función y llamaríamos a esa función cuando fuera necesario. Vamos a aplicar esta última idea al último programa que habíamos hecho, a la gestión de libros que ya habíamos dividido en funciones. Esta era la apariencia que tenía nuestro ejercicio del gestor de libros y veremos por una parte, por ejemplo, que la opción de ver todos tiene un mostrar los datos de un libro y la opción de buscar tiene otro mostrar los datos de un libro que es idéntico. Con lo cual lo que podríamos hacer es crear una función que hiciera esa tarea por nosotros. Vamos a crearla, por ejemplo, aquí y se podría llamar mostrar un libro. Recibiría dos detalles. Por una parte, el libro que queremos mostrar y por otra parte, como estamos indicando también el contador al usuario, vamos a recibir también esa posición, ese contador. Va a ser static, como todas nuestras funciones todavía y por poco tiempo ya. Y entonces vamos a cortar y pegar este fragmento dentro de la función. Donde antes hablaba de libros sí, ahora nos marca en rojo que no sabe qué es eso. Entonces cambiamos ese libros y por L, que es el nombre que hemos dado, al libro que recibimos como parámetro. Y lo mismo con la posición. Si esa posición suponemos que va a ser contando a partir de 0, que es lo que contamos como programadores, le sumamos 1 para que sea algo más amigable para el usuario. Y entonces aquí arriba lo que haríamos es decir, quiero mostrar un libro, que va a ser de mis libros el que está en la posición I, y el contador que quiero que aparezca es I.
¿vale? La opción ver todo se ha quedado mucho más compacta, pero es que además esa misma idea la podemos llevar también a la opción de buscar. Tenemos aquí exactamente el mismo fragmento de código, con lo cual hacemos la misma llamada a la misma función. Y de nuevo hemos conseguido que la función buscar también quepa apenas en un pantallazo. Queda un último apartado que también es repetitivo, que es el de modificar. Entonces, esta parte de aquí también se podría sacar a una función. Por ejemplo, podríamos hacer, vamos a copiar y pegar aquí abajo, que haya una función que sea pedir y modificar, o pedir para modificar, porque los pasos no serán los mismos si pedimos un dato nuevo que si modificamos un dato que ya existe. De momento no vamos a indicar parámetros todavía y pegamos aquí dentro. Detalles que nos interesan. Por una parte le estamos diciendo dime el título y el valor anterior, con lo cual vamos a poner un mensaje de aviso. Ese será este dime el título. Y por otra parte estamos mirando el valor anterior y quizás cambiando el valor anterior. Con lo cual vamos a pasar también ese dato como string. Ese valor puede que salga modificado, con lo cual o debería ser un ref, o preferible lo que haremos es devolver el valor modificado. Ya está, ya solo nos queda darle un poco de sentido. Esto de aquí va a ser el aviso, seguido por la palabra era, luego seguido por el valor anterior, y luego seguido por unos paréntesis, dos puntos y un espacio. Así ya hemos hecho la parte que le avisaba de que queríamos que escribiera un cierto valor y le decíamos ese valor cuál era antes. Esta respuesta deberá ser una variable local y lo que haremos es, si la respuesta no es una cadena vacía, devolveremos esa respuesta. Pero si ha pulsado intro, si ha dejado la respuesta sin cambiar, lo que haremos es devolver el valor anterior. Entonces devolvemos valor anterior. Y entonces ya podríamos usar esta función en todas las zonas que modifica, que son todas estas. Vamos a hacerlo aquí encima. Diremos quiero pedir para modificar. El aviso va a ser dime el título. El valor anterior va a ser de mis libros en el que está en esta posición su título. Y eso lo quiero guardar nuevamente en la variable título. Podemos partirlo en 3 líneas para que sea más fácil de leer. ¿Vale? Ocupará un poco más, pero a cambio, incluso con este tipo de letra tan grande, será más fácil de leer. Y esa misma idea la aplicaríamos para todo lo demás. Por ejemplo, para el autor, lo que haríamos es copiar, pegar y cambiar apenas un par de detalles. Aquí pondríamos autor y ahora copiamos y pegamos para que aparezca también en el mensaje de aviso y también el valor por defecto. Y lo mismo haríamos con las páginas y con la ubicación. La única diferencia es que en las páginas el dato es un entero, con lo cual el aviso será dime las páginas. Lo guardaremos en la variable páginas sin acento, pero esa variable páginas, como es un entero, habrá que decir quiero que me lo conviertas a entero del tipo que sea, en este caso, por ejemplo, a 32 bits. Y nuevamente el valor inicial será también el número de páginas, pero como esta función la hemos definido esperando un string, ese valor que es numérico tendremos que convertirlo a string, por ejemplo añadiendo .toString al final. Y finalmente podemos eliminar todo esto y aplicar esa misma idea también para la ubicación, y con eso el programa quedaría más compacto que antes, más modular que antes, más fácil de leer que antes y menos repetitivo que antes. Diríamos dime la ubicación y lo guardaremos en la variable ubicación. ¿Vale? Apenas hemos ahorrado en este caso 2 líneas en cada petición porque las estamos partiendo en 3 líneas para que sean fáciles de leer con un tipo de letra tan grande, pero en cualquier caso la opción de modificar es mucho más compacta que antes. ¿Vale? Es mucho más fácil de leer que antes y sería mucho más fácil de optimizar. Si queremos hacer cualquier mejora en la opción de pedir,
la hacemos aquí dentro, no lo hacemos 4 veces en los 4 sitios en los que antes aparecía. ¿Vale? Entonces, esa es la idea de cómo evitar código repetitivo creando funciones que nos ayuden. Aquí igual si decido que al mostrar el título quiero, por ejemplo, el título cortarlo las primeras 50 letras para que quepa en una línea o cualquier cosa por el estilo, no lo haría en varios sitios, lo haría solo en esta función y todas las que se apoyan en ella se beneficiarían directamente de esos cambios. Pues este sería el resultado final del programa. Y como siempre terminamos con un ejercicio propuesto. En este caso te lo puedes imaginar. Habéis hecho un programa parecido a este gestor de libros que habías descompuesto en funciones, pues ahora revísalo para intentar, si ves algo repetitivo, extraer las nuevas funciones como hemos hecho.